¿Alguna vez has notado que todo lo que llamas yo podría ser solo un personaje que te miente a ti mismo? Que cada pensamiento, cada impulso, cada deseo urgente que sientes está contaminado por patrones que ni siquiera son tuyos. Hoy, en este video, aprenderás a silenciar el ego de forma definitiva y a conectar con tu verdadera alma, accediendo a una claridad, una presencia y una libertad que pocos se atreven a experimentar. Descubrirás qué es realmente lo que bloquea tu esencia. Sentirás la fuerza invisible del alma guiando cada paso y percibirás como nunca antes que existe un espacio dentro de ti donde el miedo, la duda y el ruido mental simplemente no pueden entrar. Quédate hasta el final, porque cada palabra aquí es una llave que abrirá percepciones que cambiarán tu vida interior para siempre. Crees que piensas, decides y sientes por ti mismo. Pero ¿y si te dijera que casi todo lo que llamas tú es solo el eco de lo que el mundo colocó dentro de tu mente? ¿Y si tu ego, ese personaje que defiendes cada día, fuera solo un holograma, una máscara que habla por miedo a escuchar la voz de tu verdadera alma? Blavatsky decía que el ego es como un espejo roto, refleja lo divino, pero de forma distorsionada. Y la mayoría de las personas pasa la vida entera limpiando el espejo equivocado. Hoy te llevaré al punto donde la mente se calla, donde el falso yo comienza a disolverse y donde tu alma, tu esencia real, comienza a hablar por primera vez. Escribe en los comentarios ahora: elijo silenciar el ego y escuchar mi verdadera alma. El ego no es el enemigo, es solo un mecanismo de defensa. Nació del miedo a ser olvidado, de la necesidad de ser alguien en un mundo que exige etiquetas. Habla alto porque teme desaparecer. Por eso el alma susurra, porque lo que es eterno no necesita gritar. Blavatsky enseñaba que el silencio del alma es más poderoso que 1000 voces de la mente. Cuando el ego se calla, la realidad cambia de textura. El tiempo se desacelera, los sentidos se expanden y comienzas a darte cuenta de que lo que llamabas mundo exterior es en realidad una proyección de tu estado interno. El primer paso es reconocer al impostor dentro de ti. No es malo, solo está condicionado. Fue moldeado por los patrones inconscientes de la sociedad, por las voces de la infancia, por las heridas que no supiste sanar. Cada vez que dices yo soy así, es el ego quien habla, defendiendo su territorio. El alma, en cambio, nunca dice yo soy así. Simplemente es. No necesita identidad, porque es la propia vida expresándose. Blavatsky afirmaba que el verdadero despertar comienza cuando el discípulo aprende a distinguir la voz del ego de la voz del alma. Y eso solo es posible en el silencio interior. Pero ¿cómo silenciar algo que nunca deja de hablar? No luchas contra el ego, lo observas. La observación es el antídoto, porque el ego se alimenta de la identificación. Cuando lo observas sin identificarte, comienza a perder fuerza. Es como una sombra que desaparece cuando enciendes la luz de la conciencia. Elena Blavatsky decía: el alma es el observador silencioso. Todo lo demás es solo movimiento en el espejo de la mente. Observa el movimiento y el observador despierta. Imagina por un instante que tu mente es un lago cuando el ego está al mando. La superficie está llena de olas, opiniones, miedos, juicios, comparaciones, pero cuando silencias, cuando solo observas, el agua se vuelve calma. Y en el reflejo de esa calma, ves el rostro de Dios, que es tu propio rostro antes de todas las máscaras. Esa es la práctica esencial del silencio interior. No se trata de dejar de pensar, sino de dejar de identificarse con lo que piensas. Muchos intentan callar el ego por la fuerza, como quien intenta apagar el fuego soplando, pero cuanto más luchas, más reacciona. El método de Blavatsky era lo opuesto a la represión. Era transmutación. Decía que el ego debe ser comprendido, no destruido, porque el ego es el barro y el alma es el alfarero. El barro no es el problema es olvidar quién lo moldea. Cuando comienzas a observar tus reacciones, tus miedos y tus carencias con una mirada serena, empiezas a ver al ego como un niño asustado pidiendo atención. Y cuando la conciencia abraza al ego con compasión, él naturalmente se rinde. La práctica es simple, pero exige una sinceridad brutal. Cuando surja un pensamiento,
una irritación, una emoción, no la llames mía, simplemente di: esto está pasando en mí. Ese pequeño cambio de lenguaje abre un portal. Comienzas a darte cuenta de que eres el espacio donde todo sucede y no lo que sucede dentro de ese espacio. Ese es el punto en el que el falso yo comienza a desmoronarse. Blavatsky decía que el verdadero iniciado vive entre dos mundos, el mundo de la forma y el mundo de la esencia. Actúa en el primero, pero vive anclado en el segundo. Por eso, el silencio no es solo ausencia de sonido, es presencia total. Cuando el ego se calla, el universo entero se convierte en una oración viva. Cada sonido, cada mirada, cada gesto se vuelve una forma de comunión con el todo. Pero hay un obstáculo sutil: el ego espiritual. Cuando el buscador comienza a creerse más despierto que los demás, el ego se cambia de ropa y se viste de luz. Ese es el ego más peligroso, porque cree ser alma. Blavatsky advertía: cuando el discípulo cree haber llegado, se ha perdido. El alma verdadera no se glorifica, porque no tiene yo que proteger. El alma verdadera simplemente sirve. El silencio interior es el portal de la sabiduría. No el silencio de quien reprime, sino el silencio de quien comprende. Es el estado en el que dejas de reaccionar y comienzas a responder. La diferencia es profunda. Reaccionar es automático. Responder es consciente. Cuando comienzas a responder a la vida en lugar de reaccionar a ella, es señal de que el alma está al mando. Todo lo que el ego teme es la entrega. Cree que si suelta el control desaparecerá. Y realmente desaparece. Pero lo que nace en su lugar es infinitamente mayor. Es el yo real, el que observa, el que siente, el que ama sin condición. Este es el punto en que el buscador se convierte en canal, y no en obstáculo. Puedes comenzar ahora. Cierra los ojos por un momento y observa el espacio entre los pensamientos. Allí habita tu alma. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Cuanto más te sumerges en él, más la voz del alma empieza a volverse audible. No habla con palabras, sino con impresiones, intuiciones, vibraciones sutiles que el ego jamás comprendería. El alma no busca controlar, busca armonizar. No quiere vencer, quiere unir. Por eso, el camino para silenciar el ego no es un combate, es un retorno al hogar interior, donde nada necesita ser probado, donde el amor es natural, donde la mente se inclina ante el misterio. Helena Blavatsky decía que el alma es el rayo que busca regresar al sol. Cada vez que callas, te acercas a esa luz, y cada vez que hablas desde el ego, te alejas de ella. Por eso, el verdadero silencio es un acto de recordación. Es recordar lo que ya eres, pero habías olvidado. A partir de este punto, comienzas a vivir en el mundo sin pertenecerle. Actúas sin buscar reconocimiento, amas sin necesitar retorno, sirves sin expectativa. Y lo más curioso es que, cuando el ego desaparece, el mundo empieza a responder de forma diferente. Todo fluye, todo encaja, todo se convierte en sincronía. El silencio del ego no es el fin, es el comienzo. Es el nacimiento de una nueva escucha, donde el alma comienza a guiarte paso a paso, sin ruido, sin prisa, sin duda. Y cuando empiezas a escuchar, descubres que nunca estuviste solo, que tu alma siempre te estuvo hablando. Solo necesitabas aprender a oírla. Y tal vez sea ahora cuando esa voz te está llamando. Y cuando el alma comienza a tomar el control, lo primero que se derrumba es la ilusión de que necesitas algo fuera de ti para sentirte completo. La dependencia emocional, el miedo a perder, la necesidad de aprobación, todo eso eran cadenas forjadas por el ego para mantenerte dormido. Pero al recordar tu centro, entiendes que nada puede serte quitado, porque lo esencial jamás estuvo afuera. Y ahí comienza la verdadera libertad, la que no depende de logros, personas o circunstancias, sino de la permanencia en tu propia presencia. Cada silencio que eliges se convierte en un acto de poder. Cada pensamiento que observas sin reaccionar, en una victoria invisible. Así se construye el templo interno del que hablaba Blavatsky, ladrillo a ladrillo, instante a instante, hasta que un día descubres que ese templo
no está dentro de ti. Tú eres el templo. Y en ese descubrimiento, lo divino deja de ser un concepto y se convierte en experiencia. No rezas a Dios, lo encarnas. En ese punto, incluso el dolor se vuelve un aliado. Ya no lo rechazas, lo abrazas como una corriente que limpia las impurezas de tu identidad. Cada sombra que emerge te muestra dónde aún te habías escondido de ti mismo, y sin esfuerzo, comienzas a amar lo que antes temías. Porque entiendes que no hay partes de ti que deban ser negadas, solo fragmentos esperando ser integrados en la luz del alma. Esa es la compasión que transforma, la alquimia que libera. Y entonces surge una certeza silenciosa. Nada externo puede alterar la paz que ya eres. El mundo puede gritar, la mente puede intentar volver, pero hay un punto dentro de ti que no se mueve. Ese punto es el alma observando el juego, sonriendo ante cada ilusión que antes te hacía sufrir. Y cuando llegas ahí, algo irreversible sucede. La vida deja de ser una guerra e inicia como un acto de revelación continua, porque el alma, finalmente, ha despertado. Es posible que sientas ahora mismo un leve temblor en tu pecho. No es ansiedad, es reconocimiento. Es tu alma recordando su idioma original. Porque en el instante en que el ego se silencia, la energía divina comienza a fluir sin obstáculos, como un río que vuelve a su cauce natural. Y en ese fluir, lo que antes llamabas problema, herida o caos, se convierte en un maestro disfrazado, en un espejo que te muestra lo que aún temes mirar. Pero hay algo más profundo que Blavatsky reveló. El alma no se conquista, se recuerda. Todo intento de alcanzarla por medio del esfuerzo mental es otro truco del ego. No se trata de añadir más conocimiento, sino de desaprender lo falso. Silenciar el ego no es añadir silencio, sino retirar el ruido. Y cuando el ruido se disuelve, lo que queda es el canto original del ser, una vibración de pura conciencia que no tiene principio ni fin. En ese punto, comienzas a notar cómo la realidad responde diferente. Las personas cambian su forma de hablarte, las situaciones parecen alinearse, las casualidades se multiplican. No es magia, es coherencia vibratoria. Cuando el alma guía, el universo obedece. Blavatsky lo llamaba el magnetismo del espíritu, el poder invisible de quien actúa desde la unidad. Ese magnetismo no se impone, simplemente atrae lo que vibra en la misma frecuencia. Y aquí ocurre el gran giro. El silencio del ego no te vuelve débil, te vuelve soberano, porque ya no reaccionas ante el ruido externo, sino que escuchas la melodía del centro. Lo que antes te hería, ya no te toca. Lo que antes te dominaba, ahora se disuelve frente a tu presencia. Ese es el verdadero poder, no el de controlar el mundo, sino el de no ser controlado por él. Blavatsky enseñaba que el alma no teme al dolor, porque ve a través de él. El sufrimiento solo existe para la personalidad que se resiste. Cuando observas tu dolor desde el alma, se transforma en sabiduría. Lo que parecía castigo se revela como purificación. Lo que parecía pérdida se revela como liberación. Esa es la alquimia interior, transformar la densidad del ego en la luz del espíritu. Y, sin embargo, el ego no muere del todo. Permanece como un sirviente fiel, esperando órdenes, solo que ahora el amo ha despertado. Ya no eres una marioneta del deseo, sino el maestro que observa, decide y crea desde el centro silencioso del ser. Esa es la promesa oculta del camino esotérico, que no necesitas destruirte para despertar, solo recordar quién manda dentro de ti. Cada respiración consciente que haces es una declaración. Yo no soy mi mente, yo soy la conciencia que la observa. Y cuanto más lo practicas, más se debilitan las viejas voces internas. Los pensamientos pierden su autoridad, el ruido se vuelve fondo, y lo que emerge es una paz tan densa, tan viva, que parece tener peso. Es el alma, volviendo a ocupar su trono. ¿Puedes sentirlo ahora? Esa calma que no depende de nada, ese espacio entre un pensamiento y otro, ese es el portal que Blavatsky enseñaba a abrir. No se abre con esfuerzo, sino con rendición. No se fuerza, se permite, y cuando se abre, todo lo que creía ser se disuelve como un sueño.
Pero la mente intentará volver, intentará reclamar su trono, susurrará dudas, urgencias, distracciones, y ahí es donde muchos caen otra vez en la hipnosis del ego. Por eso, Elena advertía, la vigilancia es el precio del despertar. Debes estar presente, incluso ante el intento del ego de recuperarte, porque cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas el dominio del alma. En ese proceso, descubrirás algo que nadie te dijo, que la verdadera iluminación no es una explosión de luz, sino un descenso suave hacia la simplicidad. Ya no necesitas ser espiritual, solo necesitas ser real. El alma no busca impresionar, busca expresar. No busca brillar más que otros, busca que todos recuerden su propia luz. Y cuando llegas ahí, el silencio ya no es un objetivo, es tu estado natural. Vives desde él, hablas desde él, actúas desde él. Y sin darte cuenta, te conviertes en lo que Blavatsky llamaba un canal de la sabiduría eterna. Un ser humano que dejó de identificarse con su historia y comenzó a escribir la historia del alma en la materia. Pero dime, ¿te atreves a quedarte en ese silencio? ¿A mirar dentro sin huir? ¿A enfrentar la voz que dice yo y descubrir quién la está observando? Porque esa pregunta podría ser el comienzo de tu verdadera liberación.